Bueno, ¿quién iba a decir, no, que Médicos Sin Fronteras iba a cumplir 50 años de vida, ¿no? Cuando fue su creación allá por el 1971. Grupo de médicos y de periodistas también Sí. que trabajaron un poco para, bueno, empezar a amparar situaciones de genocidio o desigualdad en el mundo, al no existir una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional. Muchas veces incapaces de buscar una solución a una crisis humanitaria. Por ejemplo, ahora uno piensa en lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Donde hay una clara violación de los derechos humanos y sobre todo los derechos de las mujeres, las crisis migratorias, las epidemias, la discriminación, la pobreza, ¿no? Médicos uruguayos que han sabido estar, una organización que se sustenta con las donaciones que podemos hacer todos nosotros, y claramente que es un año también para pasar raya y hablar de los balances y de los desafíos que se tienen por delante. Estamos en contacto vía Zoom con Germán Casas, está allá en Bogotá. Germán Casas es el presidente de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué te pasó en el ojo, Germán? Disculpanos. ¿Cómo andás? Oye, de allá. Bien, bien, Claudia, muchas gracias. Nada, tengo un problema congénito en el ojo, Ajá. entonces por eso porto este parche. Está muy bien, está muy bien. Bueno, 50 años, ¿no? 50 Ni el años, mejor de 50 los años. sueños hubiese le dado de repente la larga vida que tiene ya Médicos Sin Fronteras. Pues, Claudia, 50 años de Médicos Sin Fronteras es una celebración muy importante, muy emotiva, y además estamos gustosos de haber cumplido este deber por 50 años, pero también tenemos que afirmar que el hecho de que Médicos Sin Fronteras lleve 50 años, como tú bien lo decías en tu introducción, quiere decir que alguien no está haciendo bien lo que debe hacer, de aportar salud adecuadamente a donde tiene que ir Médicos Sin Fronteras, es donde no llega nadie. Y cualquier ser humano en el mundo tiene el derecho de tener una buena salud, de tener un acceso a los sistemas de salud en epidemias, en catástrofes, en guerras, y allí estamos nosotros cumpliendo el deber que nos ha dado el destino, cumpliendo 50 años, pero como te digo, es una buena celebración del deber cumplido, pero también es un llamado de atención de que donde está Médicos Sin Fronteras, alguien no ha hecho lo que tiene que hacer. Claro, ¿y por qué fracasó la comunidad internacional sistemáticamente en la ayuda humanitaria o en traer soluciones a problemas que muchas veces tienen que ver con los derechos más básicos de las personas? Yo creo que el mundo en general se enfrenta a situaciones que son bastante difíciles. Donde estamos nosotros hay algunas situaciones que son fortuitas, como los desastres naturales, como aquellas situaciones debidas también a migraciones, que tienen muchas razones de tipo político, económico, de conflictos armados, etcétera, etcétera. Pero lo que sigue siendo inhumano, y es donde más la presencia de Médicos Sin Fronteras es reclamada, es en las guerras y los conflictos, en los sitios en donde, sin importar quién sea el otro, que es tu prójimo, un ser humano como tú, por diferentes razones se entra, se arrasa, se acaba con la estructura vital de las personas y las comunidades, y allí llega Médicos Sin Fronteras. Y lo que vemos con mucha preocupación es que las guerras siguen a pesar de toda la retórica que hay en la comunidad internacional, la cual por supuesto nosotros tenemos que celebrar que se hable de eso, pero que se llegue también a hechos de paz, a hechos de disminución de las hostilidades, de los conflictos armados, y sobre todo a hechos de respetar a la misión médica, porque nosotros representamos a la misión médica, nosotros somos misión médica, debemos ser respetados, y también hemos sido desafortunadamente víctimas de estas situaciones en los conflictos. Pero ¿qué pueden hacer, por ejemplo, las naciones, ¿no?, para facilitarles el trabajo? Sabemos que estamos viviendo de las crisis migratorias más grandes de la historia, entre los sirios, los afganos, bueno, en Venezuela. Nuestro país es un país de puertas abiertas que está con planes de reasentamiento para refugiados, pero ¿qué se le puede pedir más allá de las donaciones de los privados que sustentan su trabajo? ¿Qué le pueden pedir a las autoridades, a los líderes de las naciones para que colaboren con el trabajo? Nosotros hacemos un llamado muy grande a la comunidad internacional y a los países. Los migrantes son seres humanos que tienen derechos, que además, siendo migrantes, refugiados, tienen derechos que están protegidos por la legislación internacional que han firmado la mayoría de los países del mundo, pero parecen ignorar esta palabra que estuvo empeñada durante tanto tiempo. Celebramos que países, estados y gobiernos le abran las puertas a los migrantes de manera solidaria y que vean en ellos un ser humano que necesita
necesita apoyo, necesita que alguien le alivie su dolor, que alguien le vea sus situaciones de salud, que alguien le provea derechos de protección. Y eso lo hacen algunos países, lamentablemente no todos, y lamentablemente el común denominador es lo contrario: el cierre de fronteras, la militarización de las fronteras, la estigmatización de los migrantes, el cierre de los puertos a donde llegamos nosotros con nuestros barcos en el Mediterráneo, y los gobiernos dicen no queremos tener migrantes aquí este barco no puede llegar. El cierre militarizado de las fronteras en América Latina, en donde no dejan pasar a los migrantes que no son ilegales, son migrantes que están huyendo de situaciones y buscando una mejor vida en otras partes. Entonces el llamado es a que los migrantes sean tratados como seres humanos, a que los migrantes se cumpla la palabra empeñada en los tratados internacionales en los cuales ellos deben ser objeto de protección. Germán, en estos 50 años, de alguna manera, ¿cómo han cambiado los requerimientos o las necesidades sentidas de la población en lo que tiene que ver justamente con salud? ¿Siguen siendo los mismos hoy que hace 50 años atrás o han ido cambiando? Porque uno dice, bueno, hace 50 años atrás capaz que eran otras cosas, hoy son diferentes, o seguimos increíblemente reclamando lo mismo. Es una evolución de las situaciones y los conflictos y los contextos humanitarios, lo que hemos visto a través de estos 50 años. Las guerras se han encrudecido en sus metodologías, en sus técnicas y en sus prácticas. Tenemos nuevas formas de violencia que no necesariamente están relacionadas con la violencia política o con los conflictos armados declarados. América Latina, por ejemplo, es un escenario muy especial que nos ha dado muchas enseñanzas, en donde a pesar de haber tenido conflictos armados que han ido desescalando, aparecen actores violentos que pueden ser incluso peores que en la época de las guerras declaradas o de las guerras insurgentes, como son los carteles del narcotráfico, como son los carteles de tráfico de personas, como son los grupos organizados de delincuencia que están afectando muchísimo a la población civil y que aparentemente, por no tener una bandera política o por no tener una bandera, digamos, de un ideal que pueden defender, parece que justificaran sus actos de la manera más atroz y con unas generaciones de violencia en unos terrenos incluso peores que en la época más recrudecida de las violencias armadas en América Latina, en Colombia, en Centroamérica, en Perú, en otras partes. Y por último, vemos también lamentablemente la acción de los estados, ¿no? Los estados, especialmente con la población migrante, en donde al bloquear el derecho de las personas a huir, los ponen en riesgo, en donde además separan a los padres de sus hijos, en donde además todo este tema lo politizan y entonces generan además una situación de estigmatización contra los migrantes. Ha pasado, por ejemplo, con la pandemia ahora, ¿no? Me consta situaciones como las de Nicaragua, la de Perú, la de Venezuela, donde se ha ocultado información, donde la accesibilidad de la gente a el manejo de esta patología ha sido muy complicado, y ahí es donde justamente ha tomado relevancia el trabajo también de los periodistas en dar a conocer esas situaciones. Pues mira, Médicos Sin Fronteras, por nuestra característica de ser una organización neutral y de ser una organización independiente, nosotros no acusamos a nadie, nosotros no nos metemos a decir quién hizo bien y quién hizo mal, pero nosotros sí tenemos que decir que la gente tiene necesidades, que la gente, por ejemplo, necesita vacunación, que la gente necesita tener acceso a los medios primarios de salud, en donde las personas pueden encontrar algún alivio a su sufrimiento y sobre todo prevención. La mayoría de las personas migrantes en muchos países carece de los mínimos necesarios para poder ser atendidos, y el tema de vacunación e inmunización contra el COVID-19 en la población migrante, que además es de muy alto riesgo, es mínimo, lamentablemente. Germán, tú estabas narrando, ¿no? En zonas de conflicto, el tema de la discriminación, bueno, el tema de la pandemia. Como organización, ¿se les respeta por parte de los estados, de los gobiernos o de las partes en un conflicto, en lo que es el trabajo de terreno que ustedes hacen, ¿no? Que es un trabajo muy dedicado, donde ustedes también están arriesgando su vida y dejando todo por salvar una vida? Mira, Médicos Sin Fronteras tiene una carta magna. Cada vez que nosotros vamos de misión, cada vez que nos ponemos este chaleco y salimos al terreno, estamos comprometidos con aportar ayuda médica humanitaria y acción humanitaria a quien más lo necesite, y sabemos asumir nuestros riesgos.
En general, Médicos Sin Fronteras lleva 50 años de experiencia humanitaria donde se ha profesionalizado la acción humanitaria. Ya no solamente es querer ser voluntario, sino que tienes también que formarte para poder serlo de manera adecuada. En eso quiero hacer mención de nuestros excelentes médicos uruguayos que nos han acompañado en muchas misiones, que he tenido la fortuna y el privilegio de trabajar con uruguayos que se ponen esta camiseta y que la sudan completamente y que la llevan absolutamente en el corazón, y eso lo puedo dar testimonio de varios uruguayos que han estado conmigo en el terreno. Generalmente somos respetados, generalmente Médicos Sin Fronteras tiene una forma de presentar su acción y de presentar lo que hacemos ante los gobiernos, ante los estados, y reclamamos la dignidad del acto médico y en general somos respetados. ¿Qué pasa? Que las guerras han, como te decía, evolucionado de una manera terrible y últimamente hemos visto cómo incluso la acción humanitaria es blanco de guerra. Sí. Nos han atacado nuestros hospitales, nos han atacado nuestros convoys. Hace poco fallecieron algunas personas en Etiopía. Es lamentable, no es lo más común, es absolutamente excepcional, pero tenemos que reclamar que la acción médica se debe respetar, que la acción médica no se puede tocar, porque en la acción médica estamos tratando a las personas que están sufriendo. Pero, por ejemplo, Germán, te pongo el caso de Afganistán, donde está el movimiento talibán ahora. Claramente ustedes no están ahora presentes en Afganistán por razones obvias, ¿no? Desde ese punto de vista es un desafío que no están pudiendo llegar a esa parte del mundo, ¿no? Bueno, Afganistán es uno de nuestros terrenos más antiguos, o sea, Médicos Sin Fronteras no están en Afganistán ahora que está pasando lo que ha pasado con la transición de gobierno y la toma del gobierno por los talibanes. Médicos Sin Fronteras lleva en Afganistán casi 40 años, hemos estado en Afganistán, porque lamentablemente Afganistán no es lo que está pasando ahora, Afganistán es lo que ha pasado durante muchas décadas en ese país afectado por el conflicto, por muchas razones en diferentes partes, pero ahí estamos, no llegamos por lo que está pasando, de hecho llevamos ya mucho tiempo en Afganistán, tenemos 5 centros de atención, centros de hospitalización, centros de atención quirúrgica, atención materno-infantil, tenemos consulta externa para niños y para mujeres, tenemos consulta externa para adultos, estamos en varios sitios de Afganistán, llevamos tiempo en varios sitios de Afganistán, es un terreno que conocemos mucho y que sabemos las necesidades que tienen las personas en Afganistán y que han tenido durante muchos años, y ahí estamos. Nosotros no nos hemos ido de Afganistán, hemos estado ahí, seguimos atendiendo gente, seguimos tratando personas en Afganistán y seguramente mientras siga la necesidad en ese país, Médicos Sin Fronteras estará. Germán, ¿qué lo impulsa a un médico voluntario a formar parte de Médicos Sin Fronteras y también no de una manera presencial, pero también a todos los colaboradores, gracias a quienes funciona esta organización? Nosotros llevamos en nuestro corazón una vocación, y es una vocación de ayudar al otro, y a través de un ser humano que soy yo puedo ayudar a otro ser humano, y es lo más lindo que tiene Médicos Sin Fronteras. Y yo creo que la mayoría de las personas que entramos a esta organización tenemos esa vocación y la descubrimos en esa organización, y tenemos la fortuna y el privilegio de que Médicos Sin Fronteras nos permita ejercer esa función. Pero no solo somos nosotros, como bien lo decías, nosotros necesitamos de los medios para poder ejercer esa función, y la gente que oye este mensaje y la gente que dice a mí me gustaría colaborar, no puedo ir a Afganistán, pero sé que hay gente sufriendo y allá hay personas que están atendiendo a esta gente que está sufriendo, ¿cómo puedo ayudar? Es decir, hay gente que oye este mensaje y se identifica con este mensaje, y qué bueno tener eso en el corazón. Pues esas personas con las cuales estamos inmensamente agradecidos, tenemos más de 14.000 donantes regulares en Uruguay, que valga la pena decirlo, proporcionalmente con el tamaño del país, es uno de los más importantes para Médicos Sin Fronteras. Mira. Cada persona uruguaya que decide ayudarnos, le agradecemos enormemente. Y eso es parte de lo que hacemos también. Bueno, y ahora el libro, por este medio siglo, que seguramente también va a ser una oportunidad para recaudar fondos, ¿no? Ese es un poco el espíritu de esta publicación, con fotografías y con todos los relatos acerca de estos 50 años, ¿o simplemente es un homenaje simbólico a todo el trabajo? Es un testimonio realmente, esta publicación es un testimonio de lo que ha hecho Médicos Sin Fronteras durante 50 años. Es una cuenta rendida también con la gente que nos ha ayudado hace 50 años en muchos países y que ha confiado en Médicos Sin Fronteras. Nosotros vivimos solamente
de las donaciones que personas como tú, como yo, como quienes nos están viendo en este momento, nos ayudan. Eso es lo que nosotros hacemos, también es una rendición de cuentas con quienes hemos ayudado, con la gente con la que hemos estado durante estos 50 años, a quien también nos debemos. Entonces, claro, si dentro de las personas que van a ver estas fotografías, que van a ver estos testimonios, se despierta un espíritu de donación, bienvenido. Pero si en las personas no se despierta ese espíritu de donación, pero por lo menos acuden a encontrar ese mensaje que queremos pasar, también son bienvenidos. Gracias, Germán, por habernos acompañado esta mañana, ¿eh? Y felicitaciones Muchas por el gracias trabajo. a ustedes. Muchas gracias a ustedes y disfruten de esa primavera uruguaya que ahí estaba viendo la cámara con ese sol. Está divino. Qué envidia. ¿Cómo está por, ¿Cómo está por allá? Por Bogotá, ¿cómo está? ¿Cómo está la temperatura? Bueno, Bogotá hace frío porque está en la montaña, pero hoy es un día también más o menos veranero. Bastante tolerable. Bueno, un abrazo y mucha suerte. Éxitos. Un abrazo muy grande y muchas gracias por esta oportunidad. Chao, hasta luego. Se llama La memoria del olvido, se llama este libro del medio siglo, con unas fotografías impactantes y unos relatos también muy interesantes. Y como decía él, de repente eso inspira a muchos otros a colaborar. Qué dato, ¿no? El Uruguay proporcionalmente es uno de los países que más apoya el trabajo de los médicos. Habitualmente están, yo los encuentro ahí en la zona del buceo, están muchos siempre por la zona del World Trade Center, te paran muy respetuosamente y la verdad es que está bueno, porque no es tanto y uno está contribuyendo con una causa cuyo único sustento es ese, ¿no? Pues no son los estados, podrían ser los estados que tuvieran una cuota de digamos, de gentileza económica para que esta organización funcionara mejor, ¿no? Pero bueno, de hecho no. Es una organización privada, formada por médicos y por periodistas en su con esa vocación, génesis. Eso que decía él, la vocación de salvar vidas, un humano por otro humano, esa vocación de servicio de médicos que toman la decisión de irse a los confines del mundo a poner en riesgo su vida para poder salvar a otros a los que se les fue negada la asistencia médica básica, ¿no? Estamos viviendo crisis humanitarias muy graves, no solo acá cerquita con los que nosotros recibimos, sino también, como decía él, en el Mediterráneo, donde hay refugiados que mueren intentando llegar a las costas. Es muy grave lo que está pasando. Lo que está sucediendo en Chile es terrible también, ¿no? La discriminación y la xenofobia con los inmigrantes venezolanos. Ayer también hubo unos líos bárbaros. Ya recordamos que en Iquique también hubo que quemaban las cosas a los venezolanos que estaban allí. Pero son realidades que están de los dos lados, ¿no? Donde el trabajo está complicado en Chile y la posibilidad de siempre. Uno es espantoso compararlo con lo que es el producto, ¿no? Nosotros tenemos mucho cuidado en lo que es importar productos que afecten la mano de obra local y con los seres humanos lamentablemente pasa algo parecido. Lo que pasa, Martín, es que se no se van de sus países porque quieren, se van con calidad de refugiados, no les queda otra. Es absolutamente entendible de los lados, ¿no? La persona viene a trabajar y trabaja por mucho menos de lo que pretende percibir el trabajador originario del país, ¿no? Entonces se exigen más control y se generan estas cosas espantosas como esta. Bueno, generosidad y compromiso, ¿no? O sea, se podría resumir la empatía con el disminuido, el vulnerable, realmente. Y comprometerse, ¿no? Eso que necesitamos tanto a veces, que haya compromiso.